En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quise invitar a la Virgen María, nuestra Madre, para que ella pues sea testiga de este retiro dedicado a su esposo, a San José, al patrono de la Iglesia Universal. Espíritu Santo, te pido que vengas, que bajes en cada uno de nosotros, que abras nuestro corazón, que nos ilumines, que nos llenes de gracia y que sobre todo nos ayudes a ser dóciles a aquellas cosas en las que podamos parecernos más a tu Hijo San José, que sepamos entender, que sepamos responder ese llamado y que pues nunca dejes de bendecirnos y nunca dejes de otorgarnos este tipo de momentos en donde podemos pues estar ante ti, reunidos, con corazón abierto y listos para escucharte. Así sea. El Evangelio de hoy que vamos a meditar es el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Pero no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Bueno, la verdad es que este evangelio me encanta. Es un evangelio que tiene demasiada riqueza, demasiado contenido. Y yo me quiero ir un poquito atrás de este evangelio para entender la actitud de José. Hoy me encantaría que nos centráramos en este personaje, un padre tierno, un padre adorable, un padre amoroso, ¿no? La figura de San José, que pues cada vez toma más relevancia y cada vez más hombres y mujeres en el mundo nos identificamos con él. Porque para mí, San José, desde antes de recibir este llamado, ¿no? De recibir este sueño, ¿no? Por parte del ángel, ya traía una conexión muy especial, definitivamente, con Cristo. El primer punto que me gustaría destacar dentro de la meditación, y de hecho van a ser 3 puntos muy concretitos, es justamente esta actitud de San José, en donde definitivamente me puedo dar cuenta que San José ya era dócil. San José definitivamente, cuando él recibe ese llamado, ya estaba en sincronización con el Señor. A mí no me cabe en la cabeza, y seguramente les habrá pasado a muchos de ustedes, que pues de repente tengamos un sueño o de repente sabemos que Cristo nos está pidiendo algo y si no estamos en total docilidad de espíritu, qué difícil, ¿no? Qué difícil es atender ese llamado y no solo atender, sino que acatar el llamado y pues realmente llevarlo a cabo. Entonces a mí esta actitud de San José de estar totalmente pues en conexión con nuestro Señor me llama muchísimo la atención porque quiere decir que ya había un trabajo previo y que San José y el espíritu de San José ya era dócil. Entonces, lo primero que me gustaría, pues, de alguna manera recalcar es que San José era alguien que ya era dócil y que ya estaba listo para atender todo aquello que el Señor le iba a poner en su camino. Era alguien que tenía el espíritu abierto y que seguro que estaba trabajando en su vida espiritual con el Señor y en su relación con su Padre. El segundo punto es cómo supo que San José corresponder a ese llamado. A mí me llama muchísimo la atención que aquí no dice en ningún momento que San José pues lo pensó o que San José se angustió o que San José tuvo temor al recibir este llamado, sino que al contrario, San José supo corresponder al llamado. San José fue obediente. Qué difícil, ¿no? Esa frase, más bien, esa palabra, la obediencia. ¿Cuántas veces nosotros pues nos cuesta ser obedientes en nuestras casas, nos cuesta ser obedientes en nuestros trabajos, nos cuesta ser obedientes con nosotros mismos y con los mismos propósitos que nosotros nos ponemos? Y sobre todo, ¿cuántas veces nos cuesta ser obedientes con nuestro Padre, ¿no? Con Cristo? Cuando Cristo llama a nuestra puerta, cuando Cristo toca nuestro corazón, qué difícil es corresponderle de la manera en la que San José le correspondió.
a mí eso me hace pensar muchísimo, pues justamente lo configurado que estaba con el Señor, ¿no? El primer punto, lo dócil que era y cómo hay que trabajar muchas veces en esa docilidad. Y pues número dos, que al final él sabía que lo que el Señor le pidiera era lo mejor. Él sabía que lo que el Señor le pidiera en ese momento, esa era su misión de vida. Obviamente, pues hay muchas limitaciones como seres humanos, tenemos muchas dificultades, tenemos muchos temores, que eso no está mal y eso al final es parte de nuestra humanidad. Pero San José pudo salirse de su humanidad y ver algo mucho más grande, ver una misión muchísimo más hermosa, que era la misión que el Padre le quería encomendar y que iba a tener muchísimos obstáculos, que iba a tener muchas cosas inentendibles. De hecho, San José pudo haber sido linchado literalmente porque pues la Virgen María estaba encinta y pues, o sea, por obra del Espíritu Santo y, o sea, se pudo haber sacado totalmente de onda, pero no. San José estaba en una dimensión mucho más profunda, tenía una identidad de hijo. Y qué difícil es muchas veces llegar a esa identidad de hijo. Y qué difícil es la obediencia. Entonces a mí el segundo punto que me queda muy claro y en el que pues me encanta reflexionar es eso. Cómo literalmente despertó del sueño y José hizo como el ángel del Señor le había mandado, tomó consigo a su mujer, no la conocía hasta dar a luz a su hijo y pues le puso por nombre Jesús como el ángel le había dicho, ¿no? Entonces, realmente, cómo José, a pesar de pues esos temores, esos miedos que pudo haber tenido, él fue obediente, él entendió cuál era su vocación y pues eso creo que nos da un ejemplo grandísimo. Y por último, el corazón de San José. A mí siempre me ha llamado la atención la ternura con la que educó a Cristo, la paciencia que le tuvo durante toda esa niñez, esa infancia, y sobre todo la ternura con la que se dirigía a María, siempre estando a la sombra, siempre estando en segundo plano, nunca queriendo ser el importante. Qué actitud tan importante, qué actitud tan bonita de humildad de corazón la que tomó San José. Y a mí ese es el tercer punto que me gustaría meditar, porque cuántas veces nos falta ser humildes de corazón, cuántas veces hacemos las cosas para que la gente se entere dónde estamos, qué hacemos, a quién ayudamos. Y aquí San José nos da el más grande ejemplo de humildad, ¿no? Y de tener un corazón humilde, que al final, dichosos los que tienen un corazón humilde, ¿no? Porque ellos verán a Dios. Y creo que, pues definitivamente San José, si no es que veía a Dios físicamente, pues estuvo en súper sincronización con Él y fue un estupendo padre para pues, su hijo, para nuestro Señor. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención el corazón y al final el corazón también se traslada a la pobreza espiritual, ¿no? ¿Cuántas veces pues queremos hacernos de más y más y más bienes materiales y no nos damos cuenta que nuestra debilidad está en nuestra gran fortaleza, como decía San Pablo? Y creo que San José lo lleva a la perfección, un carpintero de Nazaret, un pueblo donde no había salido ningún profeta, y aún así, San José, con todas estas limitaciones, con toda esta pobreza material, si le queremos llamar así, con su hijo que en lugar de haber nacido en un palacio, el Señor lo mandó a nacer en un lugar que seguramente olía feo, que seguramente era pequeño, en un pequeño pesebre. Ahí se ve la gran grandeza de San José, el obediente, San José el dócil, San José el tierno. Y para mí, pues es un gran ejemplo de pobreza espiritual y es un gran ejemplo de humildad que definitivamente siempre, pues siempre me deja mucho que pensar, ¿no? O sea, cómo llegar a esa pobreza espiritual y esa humildad y pedirle mucho a San José. A mí me gusta mucho el ejemplo del mar, porque nosotros cuando vemos el mar, pues nos asombramos, ¿no? De su grandeza. Puede estar calmado, puedes, o sea, literalmente no ver al horizonte y no dejar de ver el mar, pero el mar sabemos que es, pues, gigante, ¿no? Es majestuoso, es grande. Y así es San José. Había un padre que justamente me decía, es que San José es como el océano. Está calmado, muchas veces no parece que haga ruido, no parece que haga nada, pero todos estamos conscientes de su grandeza. Así que hay que imitar un poco más en nuestras vidas, llevarnos a nuestras vidas estos tres puntos y pues tratar de cada día imitar más ese ejemplo de San José, ese padre cariñoso, ese padre que siempre está a la sombra, que siempre está al servicio, ese padre que es pobre, pobre y humilde de corazón y que al final por eso es llamado un padre justo. Así que pues espero les haya servido la meditación. Este mes es muy especial para San José porque justamente es el mes de él, en donde festejamos al gran patrono de la Iglesia Universal. Y bueno, me gustaría terminar con una oración.
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Amén. San José, te pedimos mucho que nos acompañes durante este retiro y que cada día nos podamos parecer más a ti, que cada día podamos estar más configurados con el Señor, que tengamos un corazón dócil, un corazón abierto, y que tú también puedas ser el patrón del Reino Christi y puedas ser el patrón de cada uno de nuestros corazones y de nuestras familias. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.